empiezo a grabar. Bueno, vamos a seguir con la tercera parte de errores innatos del metabolismo. Vamos entonces a continuar con las pruebas especializadas y ya nos vamos a ir sobre esas pruebas que hay como un borderline, una línea que es en un lado de otro, que es lo que se llama pruebas semi-cualitativas, que son aquellas pruebas que a veces entran en algunos textos dentro de las cualitativas, pero se llaman semi-cualitativas porque específicamente detectan un pico, por ejemplo, como acá, en un espectrómetro que hace el diagnóstico, ¿cierto? O un fluorómetro que permite que se vea un pico que es patognomónico con la enfermedad. Entonces, por eso entran, se llaman como, algunas lo tienen incluso como semicuantitativas en algunos textos. Entonces ya habíamos visto las cualitativas y ahorita pues vamos a ver esas tecnologías que tienen que ver con las pruebas cuantitativas. Las pruebas moleculares están dentro de esas pruebas cuantitativas, aunque literalmente son cualitativas, porque es la presencia o no presencia de un alelo, de una variante genética, de un rasgo, pero por la especificidad y la sensibilidad que tiene están catalogadas dentro de estas pruebas especializadas que se llaman cuantitativas. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas y que hay que mencionar también? Por ejemplo, nosotros lo más que tenemos es la cromatografía líquida de alta resolución y las pruebas moleculares. Aquí hay laboratorios donde se hace el HPLC, pero la espectrofotometría de masa para nosotros sigue siendo ciencia ficción, sigue siendo una esperanza. Y en el mismo Instituto Nacional de Salud, ay, pero está dañado. En otros laboratorios, para no mencionar del nombre, está, pero no está dañado, averiado, no tienen la matriz. Es una tecnología que es altamente sensible, exacta, pero es muy costosa. Entonces, pues nosotros tenemos biotecnológicamente un atraso como de 60 años. Las actividades enzimáticas entonces se miden a través de cuantificación por espectrometría, algunos por HPLC. Este es un HPLC, este es un espectrómetro, este es una espectrofotometría de masa y este es el equipo para las secuencias de siguiente generación o next sequence generation, next generation sequence. Eh, Bien, entonces dentro de esas cuantitativas, pues eso sirve para por ejemplo, uno de los más utilizados es para la cuantificación de aminoácidos. Podemos decir que en Colombia es como el servicio que en Medellín yo no tengo conocimiento de un laboratorio que esté haciendo eso. O sea, reciben y los hacen, pero eso los mandan a otros laboratorios a medir, ¿cierto? Eh, Tenemos entonces las cromatografías, que hay mucha gama de cromatografías, ¿cierto? Cuantitativas, que son de intercambio iónico o de derivación. Por ejemplo, entonces es una membranita y queda pegada a la molécula, luego se le echa el diluyente y luego se cuantifica cuánto se quedó pegado. Por eso son cuantitativas. Ahorita las habíamos visto nuevamente, pero en cualitativas o semicuantitativas, que es la detección de la absorbancia. Bueno, también esas pruebas cualitativas, ¿cierto? En cualquiera de estas tecnologías, pues nos van a permitir hacer un nivel pues van a tener unos niveles o unos rangos para la valoración. Por lo cual, esas pruebas también permiten para hacer el seguimiento o el manejo de la enfermedad. Hay algunas pruebas, como por ejemplo el HPLC, que puede medir diferentes metabolitos. Recordemos que hoy en día hay tantas tecnologías como la resonancia magnética nuclear,
con espectrometría. O sea, que no solamente miden lo que, por ejemplo, lo que hay en el cerebro, sino los metabolitos que pueden estar aumentados. Ese sí lo tenemos aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Mire, esto que le muestro aquí es, por ejemplo, cómo se está haciendo, qué es lo que se hace para la determinación de la biotinidasa. ¿Se acuerda que la vimos allá en el tamizaje neonatal? Pues básicamente lo que se hace es que se coge la muestra, que puede ser de sangre o seca, se le hace su tratamiento químico, se le echa la biotinidasa, me produce, esto va a tener un producto que es incoloro, se le echa entonces el producto que haga la coloración, ¿cierto? O sea que eso nos va a generar un color violeta y entonces de acuerdo a la medición de ese color violeta, por espectrometría, yo voy a determinar la cantidad o la concentración o la actividad a través de la concentración de la enzima. Y eso es lo que se utiliza. Mire, este artículo es del 2024, es como se hace para la determinación de biotinidasa. Y eso puede ser tanto en una prueba normal como para la prueba diagnóstica. ¿Por qué no lo hacen todavía? Porque estos laboratorios no tienen, no están todavía avalados como laboratorios de referencia. En el HPLC, ¿qué podemos medir? O en estos tres, porque estas todos son cromatografía, lo que pasa es que uno es de alta resolución, otra de capa fina, otro de intercambio iónico, etc. Pero lo que hace es que nos va a decir la presencia, uno va a tener una prueba estándar que le dice y cuando esos picos superan esas bandas, entonces yo puedo hablar de que está aumentado o disminuido, pero no puedo saber la concentración. Para la concentración, entonces, la concentración, por ejemplo, de aminoácidos, esta diapositiva la traigo para decir que cuando nosotros medimos concentración, por ejemplo, de aminoácidos, hay que tener en cuenta que no es lo mismo en hombres que mujeres, ni en adolescentes, ni en niños o en pequeños, ¿cierto? En niños, o sea, con meses de vida, ¿cierto? Entonces es algo que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que no siempre nos van a reportar como ven los aminoácidos aquí, sino que nos reportan análogos. Entonces, ¿qué hay que hacer en eso? Por esa razón, se supone que el laboratorio tiene en cuenta la edad de la muestra del paciente para darnos el rango normal. Bien. Entonces, esos HPLC pues también son tecnologías que son de alto costo porque tanto esa como la espectrofotometría en tándem, la espectrofotometría de masa, se necesita unas matrices que permitan darnos el, el, el diagnóstico. Entonces, fíjese usted que lo que se hace, por ejemplo, miremos acá. Aquí estamos viendo esas matrices nos están mostrando cómo sería el perfil enzimático para una persona normal, cómo sería el perfil para una persona, por ejemplo, con jarabe de arce. Fíjense que, por ejemplo, la valina, como lo ven por acá, ¿cierto? Fíjense que están mucho más grandes los picos y esto se vuelve como ese espectrograma que es lo que va a permitir decir está tal y tal aumentado para poder hacer el diagnóstico. Bien. En cambio, en la espectrofotometría de masas en tándem es también pues más sofisticado, más costoso. Y aquí tenemos, este es pues el equipo de mis sueños. Ya no lo tuve, pero ya estoy muy viejita, ya estoy por fuera. Pero aquí no solamente tenemos diferentes compuestos, mira aquí está leucina, metionina, fenilalanina, están los patrones normales, los que están aumentados. No solamente nos está diferenciando entre diferentes
compuestos, sino también la concentración, como lo vemos acá. Mire, por ejemplo, para los ácidos orgánicos, no solamente me está mostrando que está aumentado, sino además me está diciendo la concentración. Bien. A continuación les dejo unas tablas para que ustedes estudien y miren, porque resulta que todas estas muestras eh, tienen muchas variables que pueden afectar eh, el resultado. Entonces puede ser cómo se recolecte, o sea, si necesita cadena de frío, si hay exposición a la luz, si hay una contaminación con bacterias o fecal, o si hay contaminación con sangre. Es decir, hay una serie, si se hace, hay unos que afectan si se hacen con anticoagulantes o requieren un tipo de anticoagulante, ¿cierto? Como les he mostrado ahorita, la edad, el sexo en algunas veces, también puede ser, hay unos que tienen que ver con la medición de, por ejemplo, de hormonas. Entonces, o de metabolitos que están articulados a los niveles hormonales. Entonces, a los picos hormonales. Entonces ahí tiene el ciclo circadiano, si está en ejercicio, ¿cierto? Usted no puede medir, por ejemplo, el ácido láctico después de que una persona ha tenido un ejercicio vigoroso, o si están con la menstruación, o si han consumido venenos o tóxicos o estimulantes. Todo eso va a afectar, lo mismo las dietas, lo mismo estados de salud. Por ejemplo, cuando una persona está desnutrida o está obesa o está inflamada, puede afectar estos resultados. También, ¿qué más puede afectar todo este diagnóstico? Y son cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento en que recibimos nuestros resultados, ¿cierto? Las personas pueden tener enfermedades. Por ejemplo, una de las más frecuentes de todas esas que están ahí son las hepáticas. Recuerde que el corazón del metabolismo es el hígado. Entonces, si una persona tiene un problema hepático, como por ejemplo algo tan frecuente como una infección viral por hepatitis que afecta al hígado, puede entonces afectar el diagnóstico de ese metabolito que estoy midiendo, o un daño o falla renal, o por ejemplo en una leucemia, en alguna enfermedad hematológica, incluso en una simple anemia puede afectar nuestros resultados. Bien, también otra de las grandes eh, factores que afectan la determinación de los metabolitos, sobre todo de aminoácidos y de ácidos orgánicos, son los medicamentos. Medicamentos tan simples como el acetaminofén o antibióticos como la ampicilina, moxicilina o una ciclosporina que puede ser tan utilizada, el metrotrexato tan utilizado. Es decir, hay una serie de antiinflamatorios, ¿cierto? Los AINES, algunos de ellos pueden provocar variación del resultado, ya sea en orina o sangre. Bueno, vamos a pasar ahora, para ya terminar, lo que son las pruebas especializadas que tienen que ver con las pruebas moleculares. Entonces, dentro de las pruebas moleculares, pues sabemos que hay toda una generación, lo que tiene que ver con las generaciones de tecnologías de la secuencia. Están las primeras que son los métodos convencionales como la prueba de Sanger. Ya luego vinimos a la segunda fase que eran los exomas, es decir, detección, y que Colombia, nosotros todavía podríamos decir que estamos, la mayoría de la secuencia de siguiente generación hoy está casi dirigida hacia el exoma, no hacia el genoma todo, completo, pero en esa exómica solamente se miraba el gen implicado, ¿cierto? Luego viene ya la tercera que va a incluir lo que es pruebas que tienen que ver con la expresión génica, ¿cierto? El real time PCR, o sea, PCR en tiempo real,
aquí no funcionó muy bien, es costoso. Todas estas pruebas moleculares de secuenciación también están dirigidas hacia el tratamiento, es decir, todo el advenimiento de las eh, ómicas. Y estamos pues ahora en lo que se llama la cuarta generación, ¿cierto? Que tiene que ver no solamente con diagnóstico, sino con tratamiento y mejoramiento genético. Cuando decimos mejoramiento genético es la tecnología CRISPR-Cas9 y el NGS, que es la secuencia de siguiente generación o próxima generación, como lo traducen acá. Entonces, dentro de esas pruebas moleculares sigue siendo vigente en el mundo, es decir, todavía para algunas enfermedades, para algunas eh, y en algunos países se siguen haciendo, por ejemplo, el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, que puede estar acoplado o no a PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, son pruebas que se hace la PCR, es decir, se aumenta un espacio específico, luego se le pone enzimas de restricción y puede ser la pérdida o ganancia de un alelo, de una característica en ese gel que nos permita verlo, como lo vamos a ver más adelante. Sigue siendo vigente los SNPs, que son los polimorfismos de nucleótidos simples o de uno solo, pues los primer específicos, ¿cierto? Que tienen un primer que detectan, con eso es que, por ejemplo, se hace esta prueba que también ha cogido importancia en algunas enfermedades que se llaman los MLPA, que es prueba de amplificación de múltiple ligación. Sigue siendo entre nosotros vigente los microarray, que básicamente es como se coloca en un soporte, en una matriz, una serie de secuencias que se van a hibridar, se van a pegar con el DNA en cuestión para detectar algunas variantes genéticas. Sigue siendo muy utilizado sobre todo para los cánceres. Y lo del real-time PCR, que sigue siendo muy vigente, pero en investigación. Ahora, la secuenciación del DNA puede ser total o parcial, ¿cierto? O sea, por genómica o por exómica. Yo recomiendo y sigue siendo vigente, incluso las mismas pruebas o resultados del NGS nos indica que si da una variable de significado incierto o que si el paciente tiene la clínica de la enfermedad, se haga la metodología, o sea, la de primera generación, que es la de Sanger, ¿cierto? Del gen específico, que es lo que yo recomiendo. O si se va a hacer una secuencia que incluya el exón, o sea, el gen completo, exón, intrón y sitio de splice. Miremos, por ejemplo, aquí en los RFLPs, ¿cierto? Entonces se hace, mire que aquí tenemos un pedigrí, que es lo que vamos a ver, o genealogía, padre, hijos y nietos, ¿cierto? Aquí tenemos un afectado. Lo que podemos decir rápidamente es que al estar afectado, mire que ellos están aquí en estado heterocigoto, ¿cierto? Esta es una enfermedad autosómica recesiva porque necesito de las dos características del papá para estar afectado. Estos son heterocigotos, ¿cierto? Estos son homocigotos, pero esto hace el diagnóstico. Mire que aquí hay un homocigótico, pero es del alelo sano, entonces está aliviado. Estos sufren la enfermedad, no sufren la enfermedad, pero la portan, aunque eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, porque sabemos que hoy en día a veces en las enfermedades metabólicas solo tener un alelo puede hacer que la enfermedad sea más atenuada. Bien, entonces yo a continuación quiero mostrarles unas investigaciones porque ¿qué sucede? Actualmente, desafortunadamente, nuestros genetistas clínicos y nuestras empresas de salud están entrando en un determinismo genético. Es decir, que si el paciente no tiene la variante genética, no tiene la enfermedad. Entonces,
Aquí les quiero mostrar rápidamente algunos de los artículos que ya demuestran las dificultades y los problemas que tiene el NSG. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, aquí nos está hablando claramente, esto es una excelente alternativa, herramienta. Ah, bueno, un momentico que no les dije. ¿Qué es la secuencia de siguiente generación? Es una prueba que tiene una parte biotecnológica, que es la realización del PCR o reacción en cadena, la PCR porque es una reacción, la PCR que es una reacción en cadena de la polimerasa, que nos va a ubicar los genes candidatos para eh, lo que yo vaya a poner en cuestión, ¿cierto? Dependiendo la metodología. Cree que el PCR lo que nos está haciendo es aumentarnos la cantidad de copias para poder ser detectable. Entonces, eso está asociado, esos resultados que nos da esa biotecnología es acoplado a la bioinformática. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema informático va guardando, o va guardando no, sino que se ha ido alimentando con todas esas variantes genéticas que se van publicando y son aceptadas como variantes que producen la enfermedad y entonces de esa manera se hace el diagnóstico. ¿Cuál es la desventaja? Que en países como los nuestros la mayoría de variantes no están en esas bases de datos. Entonces, pero además de eso hay un problema económico importante porque pues obviamente esto lo cubren empresas que son con ánimo de lucro, entonces ellos escogen como unos hotspots, unas secuencias o unas variables que son calientes o que están frecuentes en una población, pero a veces no tienen en cuenta las otras. Y eso ahí pues incluye, hace que hayan falsos negativos. Así que la mayoría de nuestros pacientes tienen lo que se llama variables de significado incierto. Entonces, eso es una categorización que se hizo por la, por el, se me olvida el nombre, pero es como el centro, es de los Estados Unidos de genética, donde se sacan como eh, todas esas características que hacen que se pueda tomar una prueba o un rasgo genético como el responsable de una enfermedad. Entonces, como les digo, esas enfermedades, pues, o sea, es una herramienta que sirve mucho, que es una herramienta que puede llegar cuando está instaurada en un país como en Europa o en los Estados Unidos, que puede llegar incluso costo-beneficio a ser muy económica, que le puede dar a usted un diagnóstico confirmatorio, que le puede usted ayudar a ver nuevas variantes, nuevas mutaciones, pero que tiene la dificultad y es de ese espectro que hay o esa problemática que hay entre el fenotipo, o sea, las manifestaciones clínicas y el gen. Entonces ahí hay una limitación. Un ejemplo claro de eso, que lo volveremos a repetir, es en la fenilcetonuria. Resulta que en este grupo de enfermedades hay la fenilcetonuria clásica y otro tipo de fenilcetonuria que no es por deficiencia de la fenilalanina hidrolasa, que es la clásica, sino por la biopterina reductasa, que es la coenzima que se tiene que producir para que funcione esto. Y eso también produce fenilcetonuria. También tenemos otros fenotipos dentro de la fenilcetonuria, que es la hiperfenilalanemia, es decir, que hay aumento de fenilalanina en sangre pero no en orina, y que a veces eh, eh, cuando la madre, por ejemplo, es decir, ella pasa todo el tiempo normal, bien aliviada, pero cuando entra en embarazo, ¿cierto? Sufre la enfermedad. También se dan casos en los que no son homocigotos sino heterocigotos.
También podemos encontrar que hay muy baja, pues los paneles, por ejemplo, para enfermedades mitocondriales son de muy baja, los resultados son entre el 10 y el 15%. Entonces, todo eso hace que sean limitaciones, que aunque es un enorme potencial, todavía necesitamos, ¿cierto? Necesitamos que donde se haga el examen, ¿cierto? Nos aseguremos que hace la adecuada filtración y fuera de eso la interpretación de los datos. Por eso yo los invito a ustedes, futuros médicos, que crean mucho en la anamnesis que ustedes hacen, en la auscultación, crean en la clínica del paciente, porque si usted está viendo que hay una variable de significado incierto, pero la clínica del paciente le está mostrando la enfermedad que usted sospecha, hay que asumirlo, ¿cierto? Ese fue el caso, por ejemplo, de Josecito. Bien. Eh, entonces, pero además de esto, estas tecnologías entonces necesitan, ¿cierto? Unos estándares de muy alta calidad por esa variación de interpretaciones que haces y por la calidad del control. Sabemos que nos están dando falsos negativos, ¿cierto? Ya les expliqué por qué. Porque, por ejemplo, entre equipo y equipo, tecnología y tecnología, hay inconsistencias sobre las variantes genéticas que se dan, ¿cierto? También encontramos, resulta que hay los falsos negativos, no solamente hay falsos negativos, sino que hay falsos positivos. Y pues eso pues lo tenemos que tener en cuenta en el momento en que recibamos nuestros resultados. Miren, en este artículo muestran una interpretación clínica donde a través de esta prueba quedaron 6.224 enfermedades hechas por exómica que no se pudieron resolver, ¿cierto? Es decir, 8 de, de ¿cómo es? 8 de esas 23 patologías que examinaron quedaron por fuera. Eh, bueno, miren aquí otro artículo que nos habla. Este artículo es muy bueno porque nos habla de que no es tan sencillo como nosotros cuando recibimos el papelito con que nos dice, como se los voy a mostrar ahora, o creo que ya eso vamos para la próxima clase, sino que tiene toda, desde el momento en que se recibe la muestra del paciente hasta el reporte que usted recibe, hay toda una serie de camino por recorrer que donde alguno de estos pasos eh, pues no se cumpla, nuestro resultado puede ser un falso negativo o un falso positivo, ¿cierto? Aquí vemos entonces que eso va a estar de acuerdo, ¿cierto? Con la persona, el que administre y haga la técnica, los dashboard, que es donde, o sea, lo que les digo, todo ese repositorio de la lista de variantes, ¿cierto? Entonces, si en esas listas, como pasa en los países nuestros, no están reportadas, obviamente no van a salir, no van a ser detectadas porque no están reportadas y por lo tanto no están en las bases de datos, ¿cierto? Miren que aquí está, en estas gráficas que es muy interesante, ¿cierto? Nos muestra cómo, entonces son una lista donde están las variantes genéticas. Esto es lo que detecta la prueba biotecnológica de las diferentes variantes, pero cada laboratorio hace su categorización de cuáles detecta en la tecnología que está haciendo. Entonces eso va a llevar a muchos errores, como nos los muestra este artículo. Mire que después de que hacen esto por esta, ¿cómo se llama? Secuencia de siguiente generación, después lo hacen validado por la de Sanger. ¿Y qué pasa? Que todos los que salieron como Bush, como variables de significado incierto, casi todas eran un error. Un error porque, por varias razones, o porque eran realmente variantes, o porque no lo eran. Entonces hay que tener, por favor, futuros
Genetistas clínicos, mucho cuidado con eso. Yo les digo una cosa, esto que les estoy diciendo yo, casi que el país se divide en dos, yo y el resto. Porque yo no sé por qué todavía solamente he escuchado una genetista de Ecuador que tiene esta misma narrativa, este discurso mío. Yo no sé qué le pasa a los genetistas de aquí de Colombia, porque es que eso está suficiente. Mire, este está desde el 2015. Bueno, aquí nos está hablando, ¿cierto? En las variantes, por ejemplo, mendelianas, mucho más, porque depende del fenotipo. Ya sabemos incluso que en las enfermedades mendelianas, o sea, en las autosómicas recesivas, incluso los que tienen un solo alelo, a veces tienen la enfermedad más atenuada. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que la secuencia de siguiente generación tiene hasta un 80% de errores en los países que no tienen bases de datos. Por eso lo mejor es hacer una secuencia del gen total sobre exones, intrones y sitios de splicing. Porque olvidé decir que además de eso, la mayoría de estas secuencias de siguiente generación solo incluye exones. No incluyen ni intrones ni sitios de splicing y ya sabemos que hay unas variantes genéticas responsables de la enfermedad tanto en los intrones como en los sitios de splicing. Eso pues ha llevado entonces a que haya una gran variedad de estudios para errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Porque esas pruebas y esas determinaciones siempre van a estar cruzadas, no solamente por las pruebas genéticas, sino que va a ser esa sumatoria de todas las herramientas. En el caso de errores innatos del metabolismo son pruebas bioquímicas, ¿cierto? Es decir, metabolitos bioquímicos que permitan, a través, por ejemplo, de espectrofotometría de masa en tándem, y eso más la parte genética es lo que nos va a permitir entonces toda la variante que hay para el diagnóstico, para el tratamiento, para nuevas pruebas, etcétera. Aquí quiero llamar la atención sobre una nueva, pues nosotros todavía estamos muy alejados de eso, que es lo que se llama la metabolómica, que está siendo muy útil, además porque recuerden que ya estamos sobre la era de la medicina personalizada o de precisión. Entonces aquí la metabolómica es muy importante porque no solamente es el rasgo genético, sino ese metabolito. Esa metabolómica o multiómica, ¿cierto? Que incluye todas las ómicas, lo que nos ayuda a pulir o a vencer ese obstáculo que hay entre esa heterogeneidad entre fenotipo y genotipo. Las multiómicas, pues entonces hoy en día ya incluso hay países donde se están instaurando porque esas ómicas nos van a dar diferentes espectros de lo que puede estar causando una enfermedad. Incluye varias tecnologías como por ejemplo el microarray, la secuencia de siguiente generación, la espectrofotometría de masa, ¿cierto? Y eso va a poder entonces diferentes como por ejemplo las ómicas que tenemos, que epigenómica, genómica, proteonómica, metabolómica, transcriptómica, incluso ya sabemos que también para los medicamentos, ¿cierto? Recordemos que todo esto está llevando, entonces todos estos estudios están llevándonos, sino que están dando la dirección hacia qué es lo que les va a tocar a ustedes futuros médicos, que es la medicina personalizada o de precisión. Y todo esto va a alimentar, todavía sigue siendo está muy naciente, no es una buena alternativa para el diagnóstico y pronóstico
pues la inteligencia artificial. Pues porque ya acabamos de ver lo que todavía necesitamos alimentar más esas bases de datos para la secuencia de siguiente generación, pero que esto será un futuro promisorio, ¿cierto? Porque la unión de las metodologías que hemos hablado, entonces nos llevan hacia la, nos van a llevar hacia esa medicina de precisión o medicina personalizada. La inteligencia artificial todavía es muy ignorante sobre este tipo de enfermedades, entonces todavía no podemos confiar en esto. Bueno, hemos terminado, ya lo que sigue es un ejercicio práctico que es entre el diagnóstico y el tratamiento. Entonces esto es lo primero que vamos a ver la siguiente clase, un ejercicio práctico, cómo vamos a subir al Civigila, ¿cierto? Nuestro paciente para que pueda tener un tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Bueno, yo creo que no, parece que no. Bueno, muchísimas gracias. No olviden inscribirse en mi canal de YouTube para que les llegue la alarma cuando se subió el video. Listo. Chao, gente. Gracias.